Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por reunirse en este espacio esta tarde. En nombre de la Unidad Técnica Cajamarca del CITE Madera les doy la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar una charla de alto valor para el sector. En primer lugar, vamos a determinar las reglas para el desarrollo de esta sesión. El espacio cuenta con un espacio donde pueden dejarnos sus dudas, sus consultas, que es el chat. Durante la presentación nos pueden dejar ahí sus comentarios, sus dudas, consultas. Al finalizar la sesión vamos a tener un espacio donde todas estas dudas van a ser absueltas. También pueden levantar la mano para que puedan realizar la consulta o el comentario pertinente. Durante el desarrollo de la sesión vamos a estar pasando un link para que puedan registrarse, para que les pueda enviar el material del día de hoy que se presentará esta tarde y también enviarles el link de la grabación de esta sesión. También recordarles de que esta pues, también va a estar grabada y publicada dentro de nuestro canal de YouTube de CITE Madera. Y bueno, el día de hoy la charla informativa que les traemos pues se denomina Propagación de especies forestales de alto valor comercial en la región altoandina. Para el desarrollo de esta sesión contamos con la presencia de la ingeniera Fátima Marcelo Bazán. Ella es ingeniero forestal, colegiada y habilitada, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, maestrante en mención gestión ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, en investigación científica, producción de especies forestales exóticas y nativas, manejo de viveros, registro de plantaciones y de viveros, en gestión de fondos forestales, manejo de plantaciones y aprovechamiento forestal, identificación de inventarios y valorización. También ha ejecutado proyectos de inversión e investigación forestal con experiencia en gestión de proyectos regionales, elaboración de mapeo de cadenas agroproductivas, elaboración de mapas temáticos con proyectos de inversión pública, y también tiene experiencia en áreas de conservación regional y es especialista, investigadora forestal, responsable de la Estación Experimental Agraria de Baños del Inca del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Bueno, sin más preámbulo, ingeniera Fátima, puede usted iniciar con la presentación de esta tarde. Buenas tardes, Susa. Buenas tardes a todos los participantes. ¿Sí me escuchan, no? Sí se escucha, ingeniera. Gracias. Primero quiero agradecer a Dios por permitir este momento donde se pueda compartir un poco de información respecto a lo que es propagación de especies forestales de importancia económica para la región altoandina. Quiero agradecer también a todo el equipo técnico de CITE Madera Cajamarca, a Angie, a Susan y a Lenin por la invitación. En realidad este es un tema bastante amplio para tocar, son bastantes líneas las que se tienen que considerar y veo a varios participantes que trabajan también en lo que es producción de plantas forestales. Yo creo que va a ser una ponencia bastante enriquecedora, tanto por la información que se pueda compartir, así como por la información que los participantes también puedan compartir. Voy a compartir la presentación, me indican si se puede visualizar. ¿Sí se Sí se visualiza? ve, sí se ve, ingeniera. Muy bien, gracias, Susan. Como les mencionaba, el tema a tratar es sobre propagación de especies forestales de alto valor comercial en la región altoandina. El contenido que vamos a tener es un poquito largo, van a ser temas bastante específicos. Como les mencionaba, esto es un tema pues bastante amplio y vamos a tratar de resumirlo y de hacerlo más provechoso para que todos los participantes puedan enriquecer un poco más de los conocimientos con los que ya cuentan, ¿no? Vamos a tocar un poco de lo que es vivero forestal, sobre las consideraciones para la instalación de un vivero, la determinación de las necesidades, la planificación de la producción, las especies a producir, el proceso, cronograma y costos de producción, las técnicas de producción de plantas, los sistemas de producción, técnicas de propagación,
sobre el sustrato, lo que es el almácigo, las labores culturales de los almácigos, el repique, las labores culturales, hasta la etapa del lignificado, que es cuando ya el plantón está listo para campo definitivo. Vamos a llegar hasta ese punto. Bueno, un poquito sobre el tema del vivero forestal. Todos conocemos, la mayoría, he estado viendo algunos participantes que trabajamos en este tema, sabemos que es un vivero forestal, ¿no? Y sabemos que es el área en la cual nosotros vamos a realizar toda la etapa de propagación de las plántulas o de los plantones de las diferentes especies forestales, ¿no? ¿Alguien habla? Tenemos también en este concepto diferentes tipos de viveros. Usualmente se trabajan con viveros permanentes, que son los que en la mayoría tenemos en el caso de la región Cajamarca, que manejan diferentes instituciones. También tenemos los viveros descentralizados permanentes, tenemos viveros temporales, tenemos viveros comunales y viveros familiares. Los viveros familiares y comunales son usualmente manejados, como la misma denominación tiene, por familias o por las comunidades. Los viveros temporales son aquellos que se instalan solo para el momento de la etapa de la producción, pero tenemos también, como ya les mencioné, los viveros centrales permanentes y descentralizados, que son los que siempre existen en todo un periodo de producción que supera el año o los 2 años, ¿no? Si no están de manera siempre permanente, como es el caso de los viveros que manejan las diferentes instituciones como es agrorural, como son los viveros de las municipalidades, de las mismas agencias agrarias, y son usualmente en los que se realiza la producción a gran escala o mayor escala. Los comunales y los familiares son más pequeños y son para una producción determinada o específica. Hay consideraciones para instalar un vivero que se tienen que tener en cuenta antes de. Yo siempre recomiendo ya por la experiencia que se tiene que para instalar un vivero se debe tener en consideración varios criterios con la finalidad de asegurar la calidad de planta al producir al final de todo este periodo. ¿Por qué? Porque tenemos inversiones, tenemos metas que cumplir, tenemos presupuestos que ejecutar y cuando nosotros no hemos considerado varios criterios, la producción no va a tener un buen resultado, ¿ya? Como se ve usualmente ahora. ¿Cuál es una de las consideraciones para instalar un vivero? Es la ubicación. Usualmente nosotros tenemos que definir el lugar donde se va a situar este vivero, dónde se va a instalar este vivero. ¿Qué consideraciones nosotros debemos de tener para poder elegir de manera más adecuada el área donde se va a instalar un vivero? Entonces, siempre se recomienda por tema de costos que se intenta abaratar por el tema de que a veces los mayores proyectos para reforestaciones que se manejan no cuentan con los presupuestos suficientes o son limitados. Entonces se tiene que visualizar un área que en lo posible esté cercano a las áreas de plantaciones. ¿Por qué? Porque el costo del traslado después de un plantón o de los plantones en general al área de plantación es bastante elevado y a veces es un criterio que limita muchas acciones futuras. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que debe estar lo más cercano a las plantaciones. ¿Por qué también se tiene que tener en cuenta? Porque hay que tener presente que la planta cuando va a un campo definitivo va a un lugar donde tienen ciertas condiciones climáticas. Y cuando nosotros lo producimos en un vivero que está muy lejano al área de plantación, donde va a diferir en cuanto a características climáticas, entonces vamos a tener bastantes dificultades porque estas plantas van a entrar en un estrés y vamos a tener un mayor periodo para poder hacer su instalación porque hay que aclimatarlas en campo definitivo. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, se busca que el lugar en lo posible sea lo más cercano o en cuanto a clima sea lo más parecido a las zonas donde se va a plantar, ¿ya? El acceso debe ser a esta área también de fácil ingreso. ¿Por qué? Porque hay que trasladar los plantones que se van a producir, pero también hay que
por ejemplo, hacer el traslado de todo lo que son los insumos, son sustratos, turba, arena, tierra agrícola, semillas, herramientas. Es un montón de, de cosas que nosotros vamos a utilizar y que es necesario que el acceso sea lo más fácil, lo más libre posible para tanto para el vivero así como para el traslado de los plantones hacia la zona donde nosotros vamos a reforestar. Cuando nosotros hacemos proyectos de reforestación donde tienen que ver comunidades, sobre todo, se busca que el área esté cercana a un centro poblado, a una comunidad. En ¿Por eso qué? estás Porque utilizando es la mesas comunidad la que, también. Acá entra ya las bases y todo en este container. En el que sigue. No, en el de acá primero. A ver, primero. perdón, Sí. creo que Y alguien ha ahí activado sobraba su espacio audio. para, o sea, y ahí lo acomodaba así nada más, pero para los que acomodan, pues saben exacto cómo pueden O sea, pero ahí no entran las bancas. No, Susan, ¿puedes verificar quién ha activado su audio? O sea, la banca va a tener que ir prácticamente Sí, le estoy silenciando. Por favor, gracias. Les decía que es necesario ver cuando estos proyectos son a veces con intervención del Estado, que las comunidades estén cercanas a estas áreas del vivendo, porque son estas comunidades las que van a asumir a veces el compromiso de la producción, del mantenimiento, son los que van a seguir en el tema de darle la continuidad a las actividades, son los que van a hacer suyo el trabajo va a instalar ya sea un proyecto público o un proyecto privado o una institución pública o privada, ¿ya? El otro punto que se tiene que tener en cuenta es que esta área debe estar cerca a puntos de agua, a canales de riego o algún tipo de manantial. ¿Por qué? Porque se necesita en todo el proceso productivo, como todos conocemos, el recurso hídrico para poder asegurar la producción. Y si este va a ser un punto que va a limitar, vamos a tener serias complicaciones porque tener que implementar mayores infraestructuras de riego para poder suplir va a incrementar los costos y a veces ya hace inviable las intervenciones en cuanto a producciones. Como les repetí, en cuanto al clima, debe estar situado en un mismo lugar similar a donde se va a dar las plantaciones definitivas o se va a hacer la forestación o reforestación, ¿ya? La topografía que se tiene que tener en cuenta o se recomienda es que sea plano en su mayoría o casi plano, ¿no? Porque para nosotros adecuar el vivero, para habilitarlo, a veces se utiliza también maquinaria, ¿no? Para poder trabajar todo lo que es el terreno y tenemos que facilitar para el ingreso de estas maquinarias, de este tractor, según sea el caso, ¿no? Entonces, los trabajos también que se van a realizar en estos viveros se amenoran cuando el terreno es plano, el incremento de mano de obra es menos, los costos también son menos, entonces se recomienda en ese sentido que sea un terreno plano o casi plano. En caso no se pueda, las zonas donde se va a trabajar no tengan este tipo de topografía, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar otro tipo de terrenos con pendiente, donde ya se tiene que instalar un tipo de infraestructura mucho más, un poquito más trabajado, que nos permita instalar un vivero como puede serse a través de la instalación de terrazas o de andenes, ¿no? Entonces, no habría mayor complicación, ¿no? Pero de ser eh, recomendable o de preferencia que sean en terrenos planos. También se recomienda que esta área debe estar protegida, debe contar con una protección, porque a veces los fuertes vientos, las heladas, van a repercutir en la producción de los plantones, sobre todo cuando son viveros en producción convencional. Cuando ya hablamos de viveros con mayor tecnología, entonces esto un poco no interfiere mucho, pero se recomienda siempre que se tenga una protección, ya sea por seguridad mismo del vivero, porque a veces ingresa animales, a veces ingresan otro tipo de personas que no conocen del trabajo que se hacen y generan algún daño, algún perjuicio, ¿no? Y en el caso de que sean viveros abiertos de producción convencional, se recomienda pues las protecciones
con las cortinas rompevientos que se las conoce, que se instala de especies también en todo el lindero, en todo el contorno, que es una cortina de árboles que va a servir como protección, como seguridad y también para proteger de los vientos intensos y de las heladas, ¿ya? Entonces, en ese punto nos referimos en cuanto a topografía. El tamaño de un vivero, el tamaño tiene que ver mucho o está relacionado directamente con la cantidad de plantas que nosotros vamos a producir y también el sistema de producción que nosotros vamos a utilizar. Pueden ser producción en bolsa o puede ser producción a raíz desnuda. Entonces, eso tenemos nosotros que tener en cuenta, la cantidad de plantas a producir y el sistema de producción que vamos a utilizar. Y también las dimensiones de las camas que nosotros vamos a implementar. Entonces, esos criterios son los que nosotros vamos a tener en cuenta para poder definir el tamaño del vivero. Ahora mucho estamos viendo que está el boom de todo lo que es forestar todas las áreas disponibles con las que contamos en la región. Entonces, las metas, escucho que es 1 millón de plantones. Entonces, va orientado a cuánta área yo necesito para ese 1 millón de plantones, ¿no? Entonces, yo decido en qué sistema de producción voy a producir, entonces defino, ¿no? Es totalmente diferente el área que yo voy a utilizar para producir en bolsa como para producir a sistema raíz desnuda. Por ejemplo, nosotros en una experiencia que hemos tenido es que tenemos aproximadamente 15.000 plantas de pino, hablando de pino, en una cama de 1,20 m por 40 metros de largo. 15.000 bolsas, 15.000 plantas sacamos de ahí. Y en una cama a raíz desnuda, con las mismas dimensiones, sacamos 2.400 plantas. Entonces, ustedes ven la diferencia en sistemas de producción. Entonces, estos criterios vamos a tener en cuenta para definir el tamaño de nuestro vivero y que nosotros tenemos que tenerlo claro antes de, ¿ya? También dice que para determinar el tamaño del vivero se tiene que tener en cuenta la cantidad de plantas que se quiere producir, la técnica que se quiere emplear y los conocimientos o experiencia adquirida en el manejo de los viveros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les damos un dato. El área del almácigo las dimensiones de la cama del almácigo pueden ser de 1 m, 1,20 m, 1 m, perdón, 1,10 m, 1,20 m hasta 1,30 m de ancho, ¿no? O sea, eso está en función ya al criterio del profesional que va a ser la implementación de este vivero. El largo también es variable, ¿no? Pueden ir de 10, 40, 50 metros en función a lo que el profesional que maneja el vivero está considerando, ¿no? Entonces, por metro cuadrado, esto es para el másigo, ¿ya? Se desea conseguir o se espera sacar entre 1.000 a 1.500 plantas cuando nosotros estamos utilizando semilla para la propagación. Esto es en las especies, en las coníferas exclusivamente. El área del trasplante o el repique es el lugar donde nosotros vamos a colocar las plantas que se van a producir cuando salen de la etapa del másigo y son en las áreas donde va a permanecer hasta que alcanza el tamaño ideal para salir a campo definitivo. Algunos las denominan también, ahora escucho camas de recría, he escuchado últimamente el término que están utilizando, ¿no? Pero son las áreas de repique que usualmente se conocen. ¿Ya? Y también van a variar en función al largo. El ancho se mantiene igual que las áreas de almácigo, de 1 m hasta 1,30 m. Son las dimensiones que siempre se han estilado, ¿no? También las áreas de los viveros cuentan con un área para la mezcla de sustrato, que es el espacio donde nosotros no solo vamos a almacenar el sustrato, sino también donde se va a desinfectar el sustrato, se va a preparar el sustrato y se va también a embolsar en el caso de la producción sea por bolsas o se va a preparar para cuando sea en tubetes o cuando sea también para producción a raíz desnuda. Usualmente se utilizan las mismas camas para raíz desnuda para preparar el sustrato, ¿no? Entonces, las áreas para mezcla de sustrato es exclusivo para el almácigo y para producción en algún tipo de envase. También cuentan con áreas entre cama y cama, que son los pasadizos en los cuales nosotros nos vamos a trasladar o vamos a realizar las actividades de riego, deshiervos, controles fitosanitarios. Entonces, son áreas o espacios que nosotros tenemos que tener en cuenta o en consideración
que son espacios que nos deben permitir trasladarnos e inclusive ingresar con los equipos, las herramientas que vamos a utilizar, que son a veces, o en la mayoría de casos, carretillas tipo buggy. Entonces, las dimensiones que se recomiendan son entre 40 centímetros, 50 hasta 60 centímetros de ancho que va a tener entre cama y cama, ¿ya? Entonces, esos son los caminos que nosotros consideramos en nuestros viveros. Ahora también hay un punto que es la determinación de las necesidades. Y esto es clave porque si nosotros no definimos desde un inicio cuáles son las necesidades que nosotros vamos a identificar, no vamos a tener una secuencia en cuanto a la producción, respetando el calendario forestal, respetando el proceso productivo por especie forestal. Todos conocemos que cada especie forestal tiene pues todo un proceso vegetativo que difiere uno de la otra. Entonces, si nosotros no conocemos todo esto y no utilizamos como criterio, como base para determinar las necesidades, para instalar nuestro vivero, vamos a tener, como les dije al inicio, varios inconvenientes porque al final se va a repercutir en una mala calidad de planta y en muchos casos en plantones que no han alcanzado el tamaño ideal o el desarrollo ideal para salir a campo definitivo. Y al final es tanta inversión, es tanto tiempo requerido y al final esto se va a ver repercutido en el bajo porcentaje de prendimiento de plantas en campo definitivo, ¿ya? Entonces, esto nosotros tenemos que determinarlo bien claro antes de instalar el vivero y hay que prever varias necesidades como son, por ejemplo, el abastecernos de materiales necesarios antes de la contratación de mano de obra, antes de la contratación de profesionales especializados antes de. ¿Para qué? Para que, como ya les dije al inicio, se tenga una buena producción de plantas que cumpla con el objetivo al cual nosotros estamos apuntando y para que el vivero tenga un adecuado manejo y un buen funcionamiento, ¿ya? ¿Cuáles son estas necesidades? Las más básicas, las más urgentes es la necesidad de semilla. A veces nosotros nos proponemos propagar especies que ni siquiera conocemos cuál es su proceso fisiológico, ¿no? A veces decimos, sí, esta especie es una nativa, porque esto pasa usualmente con las nativas, son muy importantes, están en peligro de extinción, pero no conocemos el periodo vegetativo de la especie, ni siquiera conocemos la silvicultura de la especie. Entonces, cuando nosotros hablamos de querer producir tal o cual especie, nosotros tenemos que pensar básicamente en mi semilla. Si esta semilla yo lo voy a adquirir, tengo que apuntar a que debo adquirirlo de proveedores certificados, ya mínimamente, que sean semillas que se conozca su procedencia, que se sepa cuál es su poder germinativo, que se sepa cuál es la pureza de estas semillas y que, como les vuelvo a decir, se conozca su procedencia. A veces, y actualmente se conoce casos de que están haciendo colecta de semillas y al barrer sin pasar por un proceso previo de selección de semilla, de análisis de calidad de semillas. Y cuando tú adquieres esas semillas y te vas a propagar, resulta que tienes un poder germinativo bajísimo, muy bajo, o resulta que germinas, pero tienes después problemas posteriores en los almácigos. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la procedencia de nuestra semilla. Cuando nosotros mismos vamos a colectar la semilla, también debemos tener en cuenta el objetivo para el cual vamos a hacer una producción. Si hablamos con fines maderables o con fines no maderables, cuando hablamos, por ejemplo, de regiones altoandinas y en específico Cajamarca, siempre tenemos una especie forestal bandera para nosotros que es la talla. Y nosotros mismos decimos podemos colectar la semilla, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener criterios mínimos también para poder colectar esta semilla de árboles que sean al menos deseables, con características deseables, que cumplan criterios fenotípicamente deseables también, para que esta semilla al menos nos asegure que es de un árbol de buenas características. Y cuando hablamos de buenas características, hablamos de sanidad, estamos hablando de buena producción de frutos cuando hablamos para la talla, con buena área de copa, cuando hablamos de
individuos, por ejemplo, o de especies para producción maderable, hablamos de especies con buen fuste. Entonces, son criterios que nosotros implementamos para seleccionar estos árboles de los cuales nosotros vamos a colectar esta semilla, y hablamos de árboles plus, hablamos de árboles semilleros. Entonces, son criterios que nosotros debemos tener en cuenta para poder abastecernos de la semilla. La necesidad de la semilla es básica. Entonces, tenemos que saber de dónde vamos a adquirir. Si la vamos a adquirir mínimamente, tiene que ser de un proveedor que tiene que estar acreditado. Ahora me parece que lo tiene SENASA, la acreditación de los vendedores de semilla, y si voy a colectarlo, tiene que ser de un árbol que tenga condiciones deseables, que cumpla con criterios mínimos en función al objetivo a lo que yo estoy orientada para producir. Ya, tengo que conocer también el número de plantones aptos para la plantación por kilogramo de semilla. Esto es un proceso que nosotros vamos a realizar de selección y que se da luego del repique, ¿no? Ustedes conocen que cuando nosotros estamos en todo el proceso productivo, por cada etapa siempre hay un porcentaje de mortandad. Entonces, de almácigo, cuando pasa a repique, cuando sale al campo, siempre hay un porcentaje donde se va a dar por pérdidas, por diferentes razones, por diferentes criterios. No todo el porcentaje que nosotros almacigamos es el porcentaje de número de plantones que sale de almácigo, que sale al repique y que sale a campo definitivo. Siempre hay un descarte porque no desarrollan bien las especies, porque en el camino mueren. Entonces, este número de plantones aptos para la plantación se va a ver afectado por estas razones, ¿no? Entonces, siempre se hablaba que este porcentaje máximo que se puede aceptar es de hasta 10%. Cuando ya supera ese porcentaje, entonces ya no es recomendable trabajar a veces con esa semilla. Y acá hablamos de un factor de eficiencia del vivero, ¿no? Entonces, este factor usualmente, como les mencionaba, se acepta, dice entre 0.8 a 0.90. Es lo que les mencionaba, ¿no? Usualmente para coníferas te dicen máximo, hablando de pinos, solo hasta el 90%, con un 10% de pérdidas, más no se puede aceptar. Cuando ya se supera ese porcentaje, ya no es recomendable, ¿no? Entonces nosotros en forma simple y práctica decimos de 100 plántulas repicadas que estamos esperando o preparando para sacar a campo definitivo, al menos de esas 100, el 80 o 90 están listas para campo definitivo. ¿Ya? Cuando hablamos de número de kilos de semillas al mastigar, esto se parte desde cuántos plantones requiero, ¿no? O cuántos plantones voy a producir. Siempre escucho por ahí 1 millón de plantas por vivero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que calcular cuánto de semilla voy a requerir para producir ese 1 millón de plantones, por ejemplo, ¿no? Pero hablamos de 1 millón de plantones listos para campo definitivo. Entonces, ¿cuánto voy a requerir? Ahí existe una fórmula para hacer un cálculo donde nosotros vamos a determinar que para determinar los kilos de semilla que voy a necesitar, se va a hacer mediante una división de plantones requeridos para plantación entre los plantones obtenidos por kilogramo de semilla. Esto es en función a la especie que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? No es el mismo valor para todas las especies, no. Está en función a la especie forestal con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es la otra necesidad que nosotros vamos a requerir? Es de sustrato. En los dos sistemas de producción que usualmente se trabaja en la región, que es sistema raíz desnuda o sistema de envases, que mayormente acá se utiliza bolsas de polietileno, varía bastante la necesidad del sustrato, porque en el sistema de producción a raíz desnuda, el sustrato se queda en el vivero. Lo único que sale a campo definitivo son los plantones, a diferencia del sistema de producción por envases en bolsas, donde sale el plantón con todo y el sustrato, ¿no? Que sale hasta campo definitivo. Entonces la necesidad de sustrato ahí va a variar. ¿Por qué? Porque para bolsas tengo que de forma constante y continua por cada proceso de producción de plantones, voy a tener yo que estar agenciándome de este sustrato. Y hablo de sustrato que usualmente se utiliza, que es turba, que es tierra agrícola y que es arena de río lavada, ¿no? Que se está utilizando. Entonces, acá hay un criterio que hay que tener en cuenta también, que es para la región Cajamarca sobre todo, que ya no se puede utilizar la turba de esa manera tan
abierta como antes se tenía. Sabemos que ahora existen ordenanzas que están protegiendo los suelos orgánicos por la indiscriminada forma como se ha ido extrayendo, básicamente para llevarlas a la costa para producción de cultivos de exportación. Entonces, eso nos ha limitado a los demás viveros la fácil accesibilidad a la turba, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también este punto para replantear algunas alternativas de sustratos con los que se pueda trabajar, o plantear el uso del sistema de producción a raíz desnuda, que es el sustrato que se queda. Entonces, la necesidad del sustrato tiene que ser planteada desde un inicio en cuanto a cantidades también que se van a utilizar, el tipo de sistema, y que este sustrato tiene que estar como una necesidad priorizada antes de también. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo este proceso de producción maneja tiempos, maneja periodos en función a las campañas de plantaciones que usualmente inician pues con el inicio de lluvias también, ¿no? Valga la redundancia del término, que anteriormente se daba pues desde octubre, noviembre. Ahora hemos visto ya por el cambio climático que se está haciendo desde enero, febrero, pero no es mucha la diferencia en meses, pero pensando en que para esos meses nosotros debemos tener plantones listos para campo definitivo, yo tengo que planificar cuánto tiempo me va a tomar la producción de tal o cual especie. Como ya les dije a ustedes, cada especie es diferente en cuanto a su periodo vegetativo. No es lo mismo producir un pino que producir pues un eucalipto, o que producir una quina en la que nosotros hemos trabajado, ¿no? O producir también un nogal, o producir un capulí, o producir una talla. Entonces, este sustrato tiene que estar siempre antes de el inicio de estas actividades, no al momento de. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos, y sobre todo esto pasa en las instituciones públicas que llevan procesos administrativos, y a veces uno requiere sustrato un mes y te llega después de 6 meses cuando ya pasó todo el periodo para producir. Entonces, ¿en qué se ve reflejado en esto? En producción de plantas, pues, que no cumplen los criterios mínimos para que salgan a campo definitivo. Entonces, debemos siempre ver o abastecernos de este sustrato antes de, ¿ya? Y siempre tenemos que estar al pendiente cuáles van a ser nuestras fuentes de aprovisionamiento, porque como ya sabemos, el tema de la turba es un tema bastante delicado ahora en nuestra región para su uso, ¿no? Ahora hay que hacer informes técnicos donde nosotros podamos indicar que este sustrato es cierto, sale de cierto suelo orgánico, pero regresa nuevamente a otro espacio donde se va a generar una nueva plantación, un nuevo ecosistema que nos va a generar beneficios. Ustedes saben todos los beneficios que genera una plantación, ya no es necesario que se los diga, ¿no? Pero tenemos que entrar ahora a esos detalles para poder nosotros estar abastecidos de este sustrato. Un poco acá ponemos unos datos sobre, sabemos que en la práctica, ¿no? Una carretilla grande, estoy hablando de las carretillas tipo buggy, nos sirven para llenar 200 bolsas de 18 por 10 centímetros, y un metro cúbico de la misma nos va a servir para 8 o 9 carretillas, ¿ya? Ese es un dato que se maneja de manera técnica en los viveros, pero estamos hablando de carretillas tipo buggy. Otra necesidad que tenemos es de mano de obra. Ahora o actualmente se sufre bastante también para poder contar con el personal eh, que tenga la disponibilidad para trabajar en viveros, que esté capacitado en el manejo de especies desde el inicio del proceso hasta la culminación. Y es todo un desarrollo que hay que dar, una capacitación, y hay que tener esta necesidad satisfecha también antes de, porque ¿qué pasa si tú estás en plena producción y no tienes la mano de obra necesaria para los repiques, para los deshiervos? Nos va a ganar la producción y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Entonces, se tiene que tener identificado siempre el equipo que va a estar a cargo de este vivero, desde el ingeniero forestal, hablamos de los técnicos forestales, hablamos del viverista, de los obreros, de los capataces, y tiene mucho que ver el número de personal que se va a requerir con la dimensión de la producción. No es lo mismo que un vivero de 20,000 plantones para un vivero de 1 millón de plantas, ¿no? Entonces, se define todo un equipo que va a estar a cargo de esta producción. Antes, por ejemplo, en la época de los belgas, cuando recién ellos vinieron y se hizo la
los primeros trabajos de reforestaciones se contaba con todo un equipo muy completo en esos años de SICAFOR, ¿no? Era un equipo completo, hasta una secretaria que se encargaba de todos los trabajos que es en un vivero, ¿no? Ahora, por las condiciones que son diferentes, no se cuenta con todo este equipo, con todo este personal necesario. Y a veces vemos en viveros el personal mínimo con el que se tienen que hacer los trabajos y vemos siempre que va a repercutir en en la calidad del plantón. Entonces, es necesario que esta mano de obra esté también definida, mano de obra profesional, mano de obra no profesional o mano de obra que se va a encargar de los trabajos técnicos en los viveros, ¿no? Entonces, esto tiene que estar definido y tiene que estar también antes de disponible, no en el camino. Yo siempre recomiendo que empecemos antes de, porque en el camino las plantas no te esperan. Entonces, esto tiene que estar definido también de manera clara. ¿Cuáles son las necesidades para el manejo de un vivero? Tenemos materiales, insumos, herramientas, maquinaria. Entonces, son una serie de materiales que nosotros vamos a utilizar para instalar un vivero, para implementar un vivero. Y esto también tiene que estar identificado antes de. Como ya les dije, nosotros trabajamos en función a un calendario forestal y la producción tiene que iniciar siempre un año antes como mínimo en función de las especies más conocidas. Hay otras especies que se toman más tiempo, pero si se inicia un año antes el tema de la producción para tener un plantón listo en campo, imagínense cuánto antes más se tiene que tener la disponibilidad o el abastecimiento de todos estos materiales que nosotros necesitamos. Entonces estamos hablando de unos 3 meses mínimo, mínimo. Y tiene que ver mucho quién va a manejar este vivero, ¿no? Porque cuando hablamos de instituciones privadas, el manejo, la gestión es diferente, pero cuando hablamos de una institución pública donde sabemos que hay procesos, entonces se tiene que programar, planificar la adquisición de todos estos insumos con mucha, mucha anterioridad, hasta de medio año como mínimo. ¿Para qué? Para que estos lleguen en el momento adecuado, ¿no? Usualmente, y la experiencia ya nos ha enseñado que siempre llegan cuando ya la campaña pasó. Entonces, hay que tener toda esta necesidad de materiales, insumos, herramientas, equipos, antes de mínimo unos 6 meses antes, en función a quién maneja este vivero, ¿no? Cuando ya es algo privado es mucho más fácil. La infraestructura también hablamos del vivero de cercos, hablamos de cortinas rompevientos, de sistemas de riego. Cuando la producción ya es bajo una tecnología mucho más avanzada, hablamos de sistemas de riego, ¿no? Hablamos de sistemas por aspersión, por nebulización. Ahora he visto que se instalan viveros de alta tecnología para producir forestales. Entonces, ahí la inversión es mucho más alta, pero también se obtiene algunas ventajas que en un vivero de producción convencional, ¿no? Y un vivero también cuenta con instalaciones para almacenar semillas, cuenta también con almacenes para almacenar equipos, herramientas, por ejemplo, diferentes productos que usamos, como son productos como los fungicidas, algunos utilizan pesticidas, algunos también tienen para almacenar todo lo que son las bolsas, los repicadores, todos esos equipos, esas herramientas que nosotros vamos a utilizar van en un almacén. Entonces también se tiene que contar con este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces se cuenta con sus almacenes, se cuenta con sus áreas de almacigo, de repique, sus camas, sus caminos, las oficinas inclusive en los cuales se van a hacer todos los trabajos para la atención de la salida de los plantones. Hablábamos de estaciones meteorológicas cuando antes era más completa el tema de la instalación de viveros, donde se llevaba no solo producción con miras comerciales, sino también con miras de investigación. Entonces se tenía todo un sistema mucho más equipado, ¿no? Se contaba con guardianía, inclusive ambientes donde los mismos obreros pernoctaban ahí. Entonces es algo mucho más completo, ¿no? Ahora ya no se ve este tipo de cosas, pero lo que se recomienda es usualmente cuando los viveros se instalan de manera permanente en lugares cercanos a las zonas o similares a las zonas de plantación. La infraestructura de producción son las pozas de desinfección, las camas almacigueras, las platabandas o camas de repique, las calles y caminos, bancos de micorrizas, hombres y tinglados. Los bancos de micorrizas que se utilizan exclusivamente para lo que es producción de coníferas,
que pueden ser espacios donde se instalan la misma especie, ¿no? Que va a generar este sustrato especial que se utiliza para la etapa de repique, básicamente para mejorar el sustrato y favorecer esta simbiosis que va a generar también un plantón de mayor calidad, ¿no? Entonces, no he visto mucho que manejen esto ahora en los viveros. Algunos sí los tienen, pero la mayoría no. Usualmente ahora compran la micorriza y se aplica, ¿no? Pero sí se estila también tener un banco de micorrizas, que es un área donde tú instalas o plantas la misma especie, dejas que crezca, lo único que haces es el manejo en el suelo y ese suelo se utiliza como micorriza. Es un suelo enriquecido porque tiene, ¿no es cierto?, todas las micorrizas necesarias. Entonces, no he visto ahora eso que se maneje, pero se estila se estilaba usualmente, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la planificación de la producción, que ya les iba mencionando en las diapositivas anteriores. Por ahí les voy a mostrar unas vistas de cuáles son las consecuencias de no planificar la producción. Y es necesario planificar, hacer un análisis muy riguroso de todo el proceso, de qué especies vamos a producir, de la inversión inclusive que se va a hacer, para poder nosotros de manera anticipada poder cubrir todas las necesidades que les hablaba al inicio, ¿no? Tener todo lo que son los materiales, insumos, manos de obra, todo para que esté en el momento adecuado y preciso en el que se inicia la campaña de producción. También tenemos que identificar en esta planificación cuáles son ese proceso que nosotros vamos a seguir. Y en el proceso se ve qué pasos vamos a dar. Por ejemplo, con qué actividad se inicia y cuánto tiempo dura, ¿no es cierto? Cuánto es el proceso para cada etapa que nosotros vamos a desarrollar hasta llegar a la plantación definitiva. Entonces nosotros tenemos que tener mapeado, identificada esta producción, se hace toda una planificación. Acá es lo que les quería mostrar un poco. Miren estas imágenes de lo que sucede cuando nosotros no planificamos. ¿Qué pasa? Yo no vi en mi planificación que era necesario pues tener mano de obra en su momento y dije en el camino lo veo, ¿qué pasa? No, ustedes saben que las plantas arbences no nos esperan, crecen mucho más rápido. ¿Y qué generan? Lo que vemos en las fotos, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Perdiendo tiempo, perdiendo inversión, generando mala calidad de plántulas, porque acá ya hubo una competencia fenomenal por nutrientes, agua y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que priorizar siempre y planificar este trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Identificar también las especies a producir. Acá he puesto algunas que es para nuestra zona. Hablábamos de la talla como especie no maderable, hablamos del nogal, que es una especie que está también en peligro de extinción, hablamos del quinoal, hablamos del cedro de altura. Hemos considerado también el árbol de la quina, del quichuar, del aliso, el chachacomo, el ulcumano, el saucecillo, el sauce, el pajuro, sin dejar de mencionar a las especies que nosotros trabajamos, que son las comerciales, que son las coníferas, los pinos, el pátula, tenemos el radiata, el pseudostrobus, al tecunumani, que está porchota, los eucaliptos, los cipreses. Entonces, hay una serie de especies que nosotros vamos a tener en cuenta para producir en función también al objetivo de mi plantación. Y yo aclaro y siempre lo digo, no hay especie forestal mala. Cuando yo escucho que dicen que el eucalipto es malo, el pino es malo, un poco que te lleva a pensar y a reflexionar en realidad qué es lo malo, ¿no? A veces nosotros como profesionales recomendamos instalar en áreas no adecuadas, en sitios no adecuados, sin tener en cuenta calidad de sitio de diferentes especies, o a veces los productores, los dueños de terrenos ven que creció bien en un lugar, se van y lo llevan y lo instalan a su criterio y de ahí vemos algunas consecuencias desfavorables, ¿no? Pero al final no hay especie forestal mala. En realidad los malos somos los profesionales que no recomendamos de manera adecuada bajo el criterio dónde instalarla y cómo instalarla. Entonces todas las especies tienen ciertos criterios para instalarse, dónde y cuándo, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, debemos conocer. Por eso hablaba de conocer la silvicultura de la especie, conocer la calidad de sitio de la especie, no es plantarla por plantar, no porque vi que mi vecino lo hizo así, yo también lo voy a hacer así, o porque mi vecino dio así, en mí también va a dar así. Hay criterios que nosotros debemos respetar y nosotros conocemos todo eso, ¿no? Y debemos aplicarlo e implementarlo.
Acá les he puesto que debemos identificar el proceso de propagación por especie. Yo les he puesto del árbol de la quina porque es una especie poco conocida del pino, del eucalipto, perdón, y de las demás especies ya están estudiadas. Cualquiera lo podemos agenciarnos del manual del viverista. Hay libros, por ejemplo, como Manual de Producción de Plantas Forestales, donde ya están todas esas especies. Y ya la mayoría de técnicos también lo conocen todo ese proceso. Entonces, yo he querido un poco acá indicarles cómo es el proceso de propagación de la especie y cuáles son esos pasos. O sea, nosotros tenemos que tener identificado todo este proceso de propagación. Esto rige para cualquier especie, no es exclusiva de una. Este es un proceso de pasos estandarizados. O sea, para todos nosotros tenemos que partir desde nuestra colecta de semilla. Para todos tenemos que ver su tratamiento pregerminativo, para todos tenemos que ver un almácigo, sus labores culturales, su repique, sus labores culturales del repique y su lignificación. Lo que hace diferente una de otra es los tiempos que van a demorar cada uno en su desarrollo. ¿Por qué? Porque los procesos, los periodos vegetativos son diferentes. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver para esta especie, es diferente para una talla, es diferente para un pino, es diferente para un eucalipto. Pero así como se identifica para una especie, nosotros tenemos que hacerlo para todas las especies. Esto me va a permitir saber cuándo debo empezar a hacer mi trabajo, cuándo debo empezar a hacer el almácigo para que yo, que sé que el periodo de plantación inicia con las primeras lluvias, entonces yo digo, tengo que tener mi plantón listo para octubre, noviembre, o parto desde octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para esas fechas mi plantón tiene que llegar a tener 30 o 40 centímetros que se recomienda, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuánto tiempo atrás yo debo tener para dar todo este proceso de producción? Para esto nos sirve a nosotros identificar este proceso para propagar tal o cual especie. ¿Ya? Y teniendo en cuenta si lo compro, si lo colecto, porque son diferentes tiempos. Si lo compro, yo lo único que hago, y siempre yo recomiendo es que para todo el tipo, sea que yo colecto mi semilla o sea que yo lo compro, tengo que hacerle su análisis de calidad de semilla, como mínimo el poder germinativo, como mínimo, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, cierto, la etiqueta me dice el 90%, ¿no? De poder germinativo, pero yo hago mis análisis ahí, mi poder germinativo y verifico si eso es real. ¿Por qué? Porque yo soy la responsable de entregar cierto número de plantones al final de. Entonces, si yo no tengo en cuenta estos parámetros, al final puedo tener resultados no esperados. Entonces, tengo que tener en cuenta todo este proceso, todo este periodo para que yo pueda programar y planificar mi actividad de producción de plantones definitivos, pensando que yo para el inicio de las lluvias, que es donde inicia la campaña de plantación, debo tener mis plantones listos, ¿ya? Entonces, para eso me va a servir identificar este proceso. Como yo les decía, para las demás especies ya está conocido, ya se conoce. Yo les traía un poco este modelo para que se vayan familiarizando con una especie a la cual le tenemos mucho cariño y a la que buscamos nosotros se difunda y se pueda también propagar. Y somos varios trabajando con esta especie por todos los puntos del país y esperemos lograr la meta que nos hemos trazado. Bueno, este era un poco del proceso para propagar una especie. También hablamos de todo lo que es el cronograma. Entonces, yo ya tengo identificado, por ejemplo, para esta especie, en qué meses debo empezar, considerando que para octubre yo debo tener plantones listos para campo definitivo. Entonces, yo ya identifiqué qué mes tengo que yo aprovisionarme de las semillas, ¿no? Eh, Considerando que yo tengo que realizar tratamientos pregerminativos, no todas las especies lo requieren, considerando que debo desinfectar mi sustrato, considerando que debo realizar labores de almácigo, de repique, y el tiempo o las condiciones ahora son totalmente diferentes a lo que fue hace 15 años, 20 años. Entonces, tengo que ya tener identificado cuáles son las actividades por mes que yo voy a realizar. Cuando yo tengo ya identificado todo esto, puedo iniciar lo que es mi trabajo de producción. Y ojo que esto se hace en el trabajo de planificación, o sea, es antes de, esto no se hace después de o en el camino lo hago, ¿no? Voy a iniciar ya y en el camino veo que me toca, porque si no tengo identificado bien, por ejemplo, no es lo mismo tener en almácigo un eucalipto que una talla o que un pino o que un nogal, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener identificado por especie este tema de cronograma de producción, ¿ya?
También los costos, este es un costo de la quina, pero ¿cuánto me cuesta producir, por ejemplo, una hectárea de pino? O, bueno, eso es en caso de plantaciones, pero ¿cuánto me cuesta producir, suponte, 20.000 plantas de pino? Yo tengo que tener identificado eso con costos reales, con costos actuales, porque no es lo mismo un costo de producción de hace un año con este año. Ustedes saben que ahora todo sube de precios y no es lo mismo encontrar un producto a tal precio que otro precio. Entonces, esto también tiene que estar identificado al inicio de mi producción. Se identifica, alguien está que me raya toda la pantalla, Joel Becerra. Te agradecería que no lo rayes. Entonces, tengo que tener identificado todo, los insumos, los sustratos, los materiales, mano de obra, todos los costos variables, costos fijos que yo voy a tener que considerar lo que me va a costar esta producción. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo identificado y sé cuánto me va a costar producir tanto número de plantones, que también lo considero en mi planificación, lo voy a, inicio recién el tema de mi producción de plantones, parto más allá. Después que nosotros hemos planificado todo lo que voy a hacer, cuántos plantones voy a producir, qué especie voy a producir y todo lo demás, comienzo a definir mis técnicas de producción de plantas, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas de producción de plantas? Básicamente es el dominio de las diferentes técnicas basadas en el conocimiento de la fisiología de la planta. Es lo que les decía, no es lo mismo producir pues un pino, un nogal, una talla, una quina, un eucalipto, un ciprés, no es lo mismo. Cada una difiere en cuanto a sus periodos vegetativos, en cuanto a su proceso fisiológico en general. Entonces yo tengo que definir por especie qué tipo de producción de planta se va a dar o qué técnica se va a aplicar, ¿ya? Siempre también se recomienda, ya les mencioné hace ratito, el análisis físico de las semillas es básico. Cuando el poder germinativo es menos en tipo de especies, ya para las coníferas, eucaliptos, menos de 90 o de talla, no se acepta porque son especies con buen poder germinativo. En caso de especies nativas que no sean tan conocido su manejo, se acepta hasta un 70%. Pero tú, ¿cómo lo sabes eso? Haciendo tus análisis físicos de semilla, básicamente el poder germinativo, pero es necesario también hacer otro tipo de análisis que complementen, ¿no? Si están en la capacidad de hacerlo y pueden hacerlo, se recomienda hacer pureza de semilla, contenido de humedad, porque a veces la semilla me llega antes de y hay que ver la forma de almacenamiento de esto y tiene que ver mucho con su contenido de humedad de la semilla. Entonces, no, acá estos eran unos datos que les había colocado para que sepan más o menos cuando nosotros nos abastecemos de semilla, que la colectamos, nosotras mismos tenemos que saber cuánto de fruto que nosotros colectamos va a terminar en semilla y al final en semilla pura viable. Yo les había puesto, como les digo, de la quina, que de 1 kilo de fruto maduro, de 1 kilo de fruto maduro, para los que conocen, por ahí lo vi al ingeniero Alejandro, que es el que conoce también en esta especie, obtenemos 27 gramos de semilla y de ese 27 gramos de semilla, solo 22 gramos son semilla viable. Pues miren la pequeñísima cantidad, ¿no? Y de 1 kilogramo de semilla para esta especie se tiene 3 millones de unidades de semilla. Esta semilla es muy pequeñísima. Y de esos 3 millones, solo 2.400.000 más o menos o aproximadamente son semilla viable. ¿Y para qué me importa a mí? Dicen estos datos, ¿no? Porque yo tengo que conocer estos datos necesariamente para poder estimar la cantidad de semilla que yo voy a utilizar para almacigar, para obtener tanto número de plantones. A mí me dicen, Fátima, yo quiero pues 1.000 plantas de tal especie, ¿no? Y yo ese rato, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cuánto voy a almacigar? Entonces tengo que necesariamente conocer cuánto pesa esta semilla, cuánto es semilla viable para poder con esto trabajar y planificar todo lo que es mi producción de plantones, ¿no? Hablaba un poco de los tratamientos pregerminativos, no todos lo necesitan, la talla necesita escarificarse, el pino no, la quina necesita tratamiento en agua, el eucalipto no, el nogal necesita un tratamiento pregerminativo también. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos tratamientos pregerminativos y que son necesarios porque estos van a eh, acelerar un poco el tema de germinación, de emergencia
y también van a homogenizar el tema de la germinación. Entonces, es necesario aplicarlo, ¿no? En el caso de la talla, todo el mundo conoce, si no aplica un tratamiento pregerminativo, cual sea de los que ya están estudiados y aprobados, no vamos a tener resultados a corto plazo, sino va a demorar más del tiempo necesario. Y nosotros usualmente siempre tenemos ya el tiempo programado o estamos contra el tiempo. Entonces, es necesario aplicar un tratamiento pregerminativo. Cuando les hablaba también de qué sistema de producción vamos a utilizar, puede ser, hay dos tipos de sistemas de producción, que es a raíz desnuda, como les mencionaba, se realizan estos en los viveros, son platabandas, donde el sustrato se prepara en estas mismas platabandas, como ven acá en las fotos, son sustratos preparados de acuerdo al requerimiento de cada especie, no todas las especies tienen el mismo requerimiento, entonces se prepara de acuerdo a cada especie y se arma la platabanda. A diferencia del sistema de producción en bolsa, este sustrato se queda, ¿no? Lo único que se hace cuando se cambia de campaña en campaña de producción es mejorarlo con micorriza y se sigue trabajando con este mismo sustrato y también se fertilizan, ¿no? Algunos fertilizan, utilizan los diferentes nutrientes, macronutrientes, perdón, y se mejora estos sustratos después de cada campaña de producción. Eh, Esta producción a raíz desnuda tiene muchas ventajas, como es mejor producción de plantones para campo definitivo, el porcentaje de prendimiento en campo es mucho mayor que en lo de bolsa. Es un sistema ecoamigable que ahora se llama porque utilizas menos bolsas de polietileno, contribuye a cuidar un poco el medio ambiente, también uso menos el sustrato con este tema de la turba que ya les había comentado. Un poco la desventaja es que si los técnicos, los obreros que están a cargo de este vivero no conocen bien la técnica, cuando se tiene que hacer las podas de raíces, fuimos porque va a afectar la producción de los plantones, ¿ya? Entonces, acá un poco les colocaba fotos de cómo se hace este trabajo, cómo son los repicadores, pueden observar en la imagen del lado izquierdo, cómo se hacen sus hollaciones y cómo se hace el repique en estas platabandas, ¿no? El otro tipo de sistema que le dije es por bolsas o envases que se conoce, ¿ya? Uno es a raíz desnuda y otro es en envases. En el envase ahora se utiliza bastante el tema de tubetes para coníferas. Esta es una imagen con quina. Y también el otro envase que se utiliza son las bolsas de polietileno. ¿Ya? Esos son los dos que se utilizan con mayor frecuencia en los viveros. Yo he visto con mayor frecuencia acá, sobre todo en Cajamarca, son las bolsas de polietileno, las que se siguen utilizando con mayor frecuencia. Tubete no mucho, pero sí también se utiliza. Entonces, acá pueden ver también esta imagen, sistemas a producción con bolsa en todas estas camas. Este es un vivero con sistema convencional de producción de mediana tecnología, básicamente, que se han implementado, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de propagación? Ustedes también las conocen, son dos. Una es por semillas botánica y la otra es por semilla vegetativa. La por semilla botánica tenemos tres formas, que son brinzales, siembra directa o almácigo. Los brinzales, ustedes saben que son las plantulitas pequeñas que crecen en los bosques cuando la planta tiene la capacidad de regenerarse por sí misma. Entonces, ¿qué se hace? Se extrae esas plantulitas de los bosques o de plantaciones y se los lleva a un vivero y se los aclimata, ¿no es cierto? Esa es la propagación por brinzales. La siembra directa es la que se utiliza bastante para la talla, para el nogal, cuando son usualmente especies de semilla grande. Y el almácigo son las que todavía se utilizan camas donde va a germinar esta especie y de ahí se va a trasladar a las bolsas, que es lo que se utiliza en los pinos, que es lo que se utiliza en los eucaliptos. Entonces, estos son los tres tipos de propagación para semilla botánica. Cuando es propagación vegetativa, esta es una técnica muy importante ahora que es el boom del mejoramiento genético. En forestales todavía esto no está tan avanzado como para frutales o como para algunos cultivos, pero existe varias técnicas en cuanto a propagación vegetativa que se utilizan para propagar. Por ejemplo, para el caso del aliso, por estaquitas, ¿no? Entonces usamos estacas. Para el polilepis también es mucho más fácil propagar estas especies mediante estacas que por semilla botánica.
Entonces, tenemos todo este tipo de propagación vegetativa donde usamos estacas, esquejes, los brotes, los acodos, que utilizamos para nosotros propagar de manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Cuando el tema por semilla botánico es más complicado, entonces es más factible utilizar un tipo de propagación vegetativa para propagar estas especies. Acá está el sauco, está el pajuro, está el aliso que ya les mencionaba, ¿no? Y es mucho más fácil tener una propagación y también hay muchas ventajas también por el lado de propagar vegetativamente, ¿no? Porque el individuo que nosotros vamos a propagar es igual a la especie de la cual va a proceder, ¿no? A diferencia de la semilla botánica donde se tiene usualmente otras complicaciones de variabilidades en esto. Por esquejes también, que es similar a estacas, tenemos también por brotes, ahí tenemos también los acodos, pueden ser brotes aéreos, donde se aplican diferentes técnicas. La mayoría de profesionales, de técnicos, conocen este tipo de propagaciones, es que no vamos a hacer mucho hincapié. El tema que les hablaba era de sustrato. Esta es una imagen de cómo nos abastecemos de sustrato de las zonas altas, ¿no? Lo de los suelos orgánicos, que es la turba, y que nosotros utilizamos, y la mayoría de viveros utiliza acá para la propagación. ¿Qué características tiene que tener este sustrato de manera general? Es una buena aireación que permite el contacto entre la semilla y el sustrato, que tenga una buena capacidad de infiltración, que el contenido de materia orgánica sea bueno y sea un sustrato libre de contaminación. Acá un poco les he puesto, miren las proporciones de algunas especies que se utilizan acá en Cajamarca para repique. Esto es para repique, ¿ya? Por ejemplo, para la quina nosotros usamos y tenemos buenos resultados donde la proporción es 3-1-1, 3 de turba, una de tierra agrícola y una de arena. Para la talla la proporción es 1-1-3, es uno de turba, una de tierra agrícola y una de arena. Como pueden ver acá, la exigencia de materia orgánica que se obtiene de la turba es menos. Acá tiene mayor proporción de arena. ¿Por qué? Por la misma silvicultura de la especie, no es una especie más de zonas áridas. El pino, por ejemplo, su proporción es 1-3-1, uno de turba, 3 de tierra agrícola y uno de arena. Y el eucalipto turba 0.5, tierra agrícola 3 y arena 1. ¿Por qué? Porque las exigencias de nutrientes que tiene cada especie es diferente. Entonces acá ya se tiene identificada esta proporción. Entonces esto nosotros, ¿qué hacemos? Lo utilizamos como base para saber cuánto de sustrato yo voy a utilizar. Entonces por ejemplo, para la quina sé que más voy a utilizar de turba, entonces ¿cuál sustrato voy a adquirir más? Turba. ¿Cuál menos? Tierra agrícola y arena. Ojo que todos estos sustratos que nosotros vamos a utilizar son desinfectados, ¿ya? El almácigo. Usualmente el sustrato que se utiliza para la mayoría de especies es una proporción 1-1-0.5, que es uno de arena, uno de tierra agrícola y uno de turba. También se utiliza para almacigar acerrín de pino o solo arena, o algunos utilizan algodón, porque la idea es solo que logre germinar, emerger y de ahí pasa al repique. Pero hay otras especies que son un poco más exigentes, que todavía tienen un desarrollo en el almácigo y que se requiere mayor proporción de turba cuando necesitan mayor nutrientes o cuando necesitan mayor tema de aireación o de infiltración del agua, la arena. Entonces, pero de manera general, esta proporción es la que identificó a Defoe, Sicafor en esos años, de 1-1-0,5. Uno de arena, uno de tierra agrícola y 0.5 de turbo. Es para el almácigo porque es solo el periodo en el cual va a emerger la plántula y obtener ciertas medidas o ciertas características para pasar a repique. Acá les muestro, por ejemplo, este es un almácigo de pino, como pueden ver ustedes. Es en una cama sobre el suelo que se ha realizado para una producción de aproximadamente 300.000 plantones. Esta es una cama de almácigo. El sustrato que nosotros utilizamos, siempre recomendamos que se desinfecte con formol al 40%. Está de más decirles que para hacer esta actividad deben contar con todos sus equipos EPPs, porque el gas del formol pues nos afecta después, ¿no? La salud, los pulmones y todo lo demás. Entonces vamos a hacer nosotros esa desinfección con formol al 40% en un sustrato. Algunos, por ejemplo, desinfectan de manera separada la turba, la tierra agrícola y la arena. Otros
lo desinfectan de manera general. Cuando ya prepararon el sustrato que van a utilizar, lo desinfectan y se utiliza de 100 mililitros o de 50 mililitros a 100 mililitros por regadera, ¿ya? Y se utiliza 3 regaderas por cada metro cúbico, ¿no? Todos ya conocemos ese procedimiento de desinfección del sustrato, ¿no? Luego que nosotros hemos desinfectado este sustrato, lo hemos aireado, ya está listo, ya no nos huele a formol, lo instalamos en nuestra cama de almácigo, este sustrato y colocamos la semilla y luego colocamos otra capa fina de sustrato, ¿no? Pero siempre digo, ¿y cómo yo voy a hacer este almácigo? ¿Cuánto de semilla voy a colocar? No conocemos, a veces no sabemos, esos datos también ya están estudiados. Y acá les traía una tablita de la densidad de plántulas para almácigo, ¿no? Por ejemplo, para el pino pátula se utiliza de 70 a 80 gramos de semilla por metro cuadrado. Para el radiata de 90 a 100 gramos de semilla por metro cuadrado. Del eucalipto 15 gramos por metro cuadrado. Del ciprés de 100 a 120. Del aliso del 20 al 40 gramos por metro cuadrado. De la Budleja SP, ahí está mal, es de 45, ese dato está errado. El chinos molle de 50 a 70 gramos, pero el otro es 40. Por ejemplo, para la quina, que es una especie súper pequeñita, nosotros utilizábamos el 0.05 gramos, poquísima cantidad. Después que nosotros hemos agregado esta semilla que nosotros ya conocemos, la cantidad que entra por metro cuadrado y en función al número de plantones que necesitamos, conociendo que el factor de eficiencia o de efectividad es entre 0.80 y 0.90, hacemos nuestro cálculo e instalamos nuestro almacén. Ya lo colocamos, ya lo cubrimos con el sustrato y ahora procedemos a regar. Siempre recomendamos con una mochila pulverizadora de chorro fino para evitar que con regadera o con manguera, la fuerza del agua, el golpe lo levante el sustrato, ¿ya? ¿Cuánto me dicen a mí, por ejemplo, y cuánto tiempo está en almácigo tal o cual especie, ¿no? Como les vuelvo a repetir, está en función al periodo vegetativo de cada especie, ¿ya? ¿Y qué labores culturales yo aplico? En almácigo básicamente son riegos, es control de tinglado, es deshiervo y es control fitosanitario. Como pueden ver acá hay en las imágenes donde se ha colocado malla Rachel al 95%. Acá el tema del deshiervo en la otra imagen. Y pueden ver cómo quedan acá los almácigos después de que se aplica todas las labores culturales, ¿no? En esta especie que es la quina, les quería mostrar que su emergencia acá, para el caso que nosotros trabajamos, inició a los 20 a 30 días aproximadamente. Pero como les vuelvo a repetir, todo esto está ligado mucho al periodo vegetativo de la especie, pues, ¿no? En un pino es mucho más rápido, a los 5 días ya está germinando. Según sea el caso, también tiene que ver mucho con el tipo de semilla, la calidad de semilla. Es básico para estos trabajos, ¿no? Acá están los controles fitosanitarios. Nosotros siempre hemos recomendado utilizar mayormente trampas para este tipo de control, no mucho uso de productos químicos, salvo ya sea insostenible el control que se hace, ¿no? Usualmente los ataques que se dan acá en los viveros cuando es mucha la humedad es las babosas, ¿no? Los milpiés, las tijerillas. También para el caso de los pinos, las coníferas es el control de lo que es la chupadera fungosa, hay que hacer ese control también. Cuando no tenemos todavía la mucha práctica o la mucha técnica en el control de los riegos, el manejo, ustedes saben que la humedad ahí al toque es un medio para que la chupadera se nos expande, entonces hay que tener bastante cuidado. Acá un poco los deshiervos, esto es, por ejemplo, en pino, como pueden ver. Acá el repique. Acá les quería un poco mostrar los tiempos antes de describir un poco la actividad. Por ejemplo, el tiempo para el repique son usualmente después de 20 a 30 días después que inició la germinación, cuando una quina alcanzó de 4 centímetros o tienen 3 pares de hojas. En la talla, usualmente como la siembra es directa, se coloca directo en bolsa, 2 semillas por bolsa. No hay esa diferenciación de tiempos, ¿no? Entre almácigo y repique. ¿Por qué? Porque todo ese proceso se da en uno solo. En el pino, en el ciprés, el tiempo para el repique, después de la germinación, estoy hablando después de la germinación, ¿ah? Son de 50 a 60 días, no del almácigo, sino después que empezó la germinación, doy de 50 a 60 días para dar el repique y usualmente en ese periodo las plantulitas, plantines, como quieran llamarle,
tiene de 6 a 8 centímetros y tienen la presencia de raíces secundarias. En el eucalipto es de 30 a 40 días después de iniciada la germinación y cuando la plantulita alcanzó de 3 a 4 centímetros o tiene 3 hojas y numerosas raicillas. ¿Y por qué es necesario que tengan estas características? Para asegurar el prendimiento en etapa de repique, porque como todos ya sabemos, estas especies entran en un estrés tanto hídrico, fisiológico, y estas características que tengan, por ejemplo, abundantes raicillas secundarias o raicillas numerosas, va a ayudar que la planta pueda estabilizarse y el porcentaje de sobrevivencia para repique sea mayor, ¿ya? Entonces, un poquito el tiempo que nosotros debemos conocer para iniciar la etapa de repique. Como ya les mencionaba, cuando las plántulas alcanzan los 4 centímetros de tamaño, tienen 3 pares de hojas y las consideraciones que hay que tener son las mismas para el almácigo en cuanto a la desinfección del sustrato. Es la misma técnica, yo voy a desinfectar con fórmula al 40%, de 50 a 100 mililitros, está tapado por 2 días, lo aireo cada día dándole vuelta al sustrato y de ahí lo destapo hasta que se ventile y no tenga olor a formol y se llenan las bolsas o se arma la platabanda, ¿ya? Entonces son las mismas consideraciones, no es nada diferente. Cuando vamos a hacer el repique, siempre se recomienda regar abundantemente el almácigo para facilitar la extracción de las plántulas y evitar arrancar las raicillas y afectarlas. Es cierto que, por ejemplo, el pino pasa por un proceso de cortar las raicillas para hacer el repique, pero una cosa es cortarla y otra cosa es arrancarla en la extracción. Entonces hay que tener bastante cuidado. Para eso se recomienda siempre regar abundantemente el almácigo y las plántulas que se extraen, según sea la especie, pasa a un proceso de desinfección para evitar o disminuir el ataque de la chupadera fungosa, como es en el caso del pino. O también es una técnica para evitar, es una técnica para disminuir este ataque, ¿no? O para prevenir, es una técnica preventiva también. Entonces, eso se hace con cualquier producto que controle la chupadera fungosa, ¿ya? Y se aplica siempre en una solución de agua con este producto. Nosotros siempre recomendábamos que en 4 litros se utilice 8 gramos del producto para chupadera 740 pm. Eso es lo que nosotros utilizábamos de manera preventiva, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias a veces cuando no se tiene todavía el manejo o la experiencia en la técnica del manejo de un vivero. Entonces, se extraen estas plantulitas y se colocan en esta solución y de manera previa nosotros ya, por ejemplo, hemos alistado nuestras bolsas donde hemos hecho los hoyos según la especie a propagar, ¿no? No es lo mismo propagar una talla que propagar un pino en cuanto a dimensiones de bolsas, por el tipo de raíz que presenta cada especie. Entonces, yo defino mis dimensiones de mi bolsa, hago mi hoyuelo y ahí, en esas bolsas que tienen hoyuelos o en esas plantas ya acondicionadas con el hoyuelo listo, yo voy a colocar mi plántula que he extraído del almácigo con las consideraciones que ya hemos mencionado. Entonces, ese proceso es prácticamente la actividad del repique propiamente dicho, ¿ya? Luego que hemos hecho eso, acá pueden ver, este es en la platabanda, miren después que ya se ha repicado, se ha colocado las plantulitas con esas características que ya hemos mencionado, se procede el riego con mochila pulverizadora o con regadera de chorro fino para no maltratar a las plantulitas, ¿ya? Porque a veces el golpe del agua es muy fuerte cuando algunos por avanzar utilizan mangueras o esas regaderas de chorro fuerte, entonces afectamos ahí y a veces la presión del agua hace que la plantulita se entierre con el sustrato y se quede pegada y al final el porcentaje de mortandad va a ser mucho más alto. Y después de hacer el repique cubrimos con malla Rachel de 65 a 95%. Y el tiempo que va a tener la malla Rachel cubriendo, protegiendo de la radiación, básicamente tiene que ver también con la especie. A veces, por ejemplo, en el caso del pino está una semana, 2 semanas en función a las condiciones climáticas, ¿no? A lo que es, por ejemplo, una quina que está 2 meses, 3 meses. Tiene que ver mucho con la especie a propagar. Las labores culturales que vamos a aplicar son las mismas para el mácigo, son riego, control de tinglado, deshiervos, control fitosanitario, pero a esta actividad le vamos a agregar
las actividades de remoción y poda de raíces, que no se da en los del almácigo, ¿no? Y el tiempo de repique también, o el tiempo que están en el repique también está en función a la especie con la que se trabaja. Por ejemplo, un pino está entre 10 a 12 meses en un vivero. Un eucalipto está entre 6 a 8 meses. Una quina está a 18 meses. Entonces tiene que ver bastante con la época o con el periodo que lleva cada especie en un vivero. Acá un poco les mostraba, por ejemplo, miren cada una de las imágenes, las actividades que se hacen de poda de raíces, de deshiervos, de cada una de los sistemas de producción. En los tres casos son pino, ya, pero en diferentes sistemas de producción. Acá pueden ver replante también se hace cuando hay porcentaje de mortandad. Entonces, como siempre se queda un lote en el almácigo, no todo el almácigo, o se hacen almácigos que les digo secuenciales, considerándose que hay que hacer recalces, replantes y todo lo demás. Entonces se hace lotes de almácigo después de cierto periodo, considerando que siempre hay un porcentaje de mortandad. ¿Para qué? Para hacer el recalce. Y acá pueden ver en la foto de la margen derecha cómo se hace el tema de la poda de raíces. ¿Ya? Esto es el tema de control de tinglados. Acá todavía esta especie del que es pino recién se había repicado. Entonces, como es un vivero de producción convencional, abierto, la radiación solar en esta zona es bastante fuerte. Entonces, se tenía que tener cubierto y se destapaba ciertas horas nada más hasta que la planta pueda prender y ya no necesite mayor esta protección. Ahora estamos en la última etapa, que es el lignificado. ¿Y qué es el lignificado? El lignificado es el periodo donde nosotros le vamos a dar rusticidad a nuestra especie, a nuestro plantón. Le vamos a dar consistencia y la vamos a preparar para que nosotros la podamos llevar ya a campo definitivo. ¿Y en qué consiste básicamente esta actividad? Es exponerla a la radiación solar y disminuir la frecuencia de riego. Cuando nosotros empezamos a producir tal o cual planta, a veces los riegos son interdiarios, luego se hacen una vez por semana, luego llegan a hacerse quincenales, al final llegan a hacer el riego hasta un mes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir aclimatándola a ese proceso que va a pasar a campo definitivo. Nosotros, no sé si ustedes se han percatado, no estamos todos en enero saliendo a hacer las plantaciones. Se supone que viene la lluvia y la lluvia no aparece por ningún lado. ¿Y qué pasa con todos estos plantones si no han pasado por este proceso? Yo he visto varios que han hecho instalación de plantones que no llegan ni a los 10 centímetros, bastante suculentos, porque han sido muy bien fertilizados para que crezcan en tiempos que no cumplen con el calendario, ¿no? O con la programación o en el tiempo requerido. Entonces, estas plantas salen directo a morir. Y es una pena porque es, como les vuelvo a decir, es plata invertida, es tiempo, y tu meta no lo cumples. Cumples tu meta de plantar, pero vamos a ver cuánto de lo que has plantado ha sobrevivido, no ha habido porcentaje de prendimiento efectivo. Entonces, para nosotros evitar todo eso y un poco mitigar esos resultados es que tenemos que obligatoriamente pasar a todas estas especies por este proceso. La exposición a la radiación solar es el retiro de tinglado totalmente. La especie está expuesta todo el día a la radiación solar o a las condiciones climáticas de ese lugar, ¿no? Sea en lluvia, sea sol, está expuesto. Y pasa el proceso de agoste, ¿no? Que es el agoste, no es nada más que la disminución de la frecuencia de riego. Nosotros tenemos que llegar a tener una planta lignificada cuando alcanza un color más o menos de su tallito marrón. Eso te dice que ya tiene una rusticidad. ¿Por qué? Porque ella misma ya se ha ido preparando en en esta secuencia para poder salir a campo definitivo. Como pueden ver, acá hay un plantón en la imagen izquierda de producción a raíz desnuda y en la mano derecha de producción en bolsa. Los dos pasan por este sistema, que no es más que exponer al riego y disminuir exponer a radiación solar y disminuir riegos. Mínimo, nosotros recomendamos que sean 3 meses. Hasta eso ya alcanza los 30 y 40 centímetros recomendados. Su raíz está bastante fortalecida, con la rusticidad necesaria y con un porcentaje de prendimiento asegurado
del 90% en campo definitivo, siempre y cuando se cumplan todas estas consideraciones. Yo, como les digo, he visto bastantes plantones muy suculentos, a veces que tienen esa dimensión, pero están muy suculentos, están verdes, no están lignificados, que salen a campo. Y como dije, Ana, para terminar de rematar la situación, lo instalamos en tiempos que no son periodos de lluvia, ¿no? Desgraciadamente a veces son metas que hay que cumplir y nos obligan a tomar a veces decisiones no tan correctas. Acá un poco les había puesto un cuadro del tiempo que cada especie pasa en el vivero, ¿no? Para que tengan en consideración al menos cuándo debo abastecerme, cuándo debo iniciar mi producción, sabiendo que en el periodo de lluvias yo debo instalarlas. La quina son 18 meses en el vivero. La talla de 6 a 11 meses tiene que ver mucho con el morfotipo de talla. Como ya saben, hay como 10 morfotipos y todas proceden de diferentes ecosistemas donde crece la talla y cada una tiene su particularidad. Entonces, desarrollan entre 6 a 11 meses. El pino y el ciprés están de 10 a 12 meses en el vivero y el eucalipto, que es la especie más rápida en crecer, es de 6 a 8 meses en el vivero. Entonces, ¿yo por qué debo conocer esto? Porque debo saber el periodo vegetativo de mi especie para poder saber cuándo voy a almacigar, cuándo me voy a abastecer de la especie, cuándo voy a adquirir, cuándo voy a hacer todos estos datos que me es necesario para la planificación, ¿ya? Yo ya moví esto por estar traveseando. Ya. Y era, bueno, es la última diapositiva que les traía en cuanto a este tema. Estos son todos de manera rápida, los temas que debemos tener en consideración, la información que debemos conocer para nosotros realizar un trabajo de proceso de producción de especies forestales, altoandinas, con importancia económica, con importancia ecológica. Hemos hablado de especies que son comerciales como los pinos, el eucalipto. Hemos hablado de especies nativas con importancia ecológica y comercial. Está la talla, está el nogal, está la quina. Entonces, lo que sí nos falta es de repente ahondar en investigar y estudiar más todo lo que son las propagación o producción de especies nativas. La idea es de que todos los viveros estemos en la capacidad, todo el personal profesional, técnico, de poder propagar bajo cualquier técnica de producción todas las especies que tenemos, ¿no? Entonces, para tener un abanico más grande de producción y porque no todas las especies crecen en todos los rangos altitudinales, no todos tienen las mismas exigencias edafoclimáticas, entonces hay espacios que no se están utilizando porque tal o cual especie no se adapta a ese lugar, cuando podríamos tener un mayor número de alternativas en cuanto a especies a producir, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé, en cuanto a las preguntas, Sí, consultas. gracias, ingeniera, por la información. En realidad ha sido un tema bastante enriquecedor el que se ha desarrollado esta tarde. Invitar a los participantes a que puedan dejarnos sus preguntas, consultas, comentarios mediante el chat. También pueden levantar la mano para que puedan realizar sus consultas. Mientras nos van dejando las consultas, tenemos ya algunas en el chat. La primera consulta es del señor Juan Carlos Laureano. Él nos pregunta, ¿dónde se pueden comprar buenas semillas? Y también consulta si existe una lista de proveedores certificados. Ingeniera Fátima, repito la consulta. ¿Dónde se puede comprar buenas semillas? ¿Y existe alguna lista de proveedores certificados? Sí, gracias, Susan. Lo que pasa es que no había activado el micrófono y estaba hablando. Le decía que existe proveedores registrados que se dedican a la venta de semilla. Una de las instituciones que trabaja en todo este tema de buena semilla, semilla de calidad es ADEFOR, pero existen mayores proveedores registrados, ¿no?
Yo no me atrevo a dar nombres de proveedores, siempre soy de la idea de que a la semilla que se adquiere se le haga su análisis de calidad o sus análisis físicos de calidad de semilla. No podría recomendar de manera así particular a ningún proveedor. De manera exclusiva, la única institución que tiene ya una larga experiencia en estos trabajos, que son la institución con la que se inició todo el tema de las plantaciones y que es la que me atrevo a dar su referencia, que es ADEFOR. De otros no les podría indicar. Sí les digo que hay proveedores registrados, existen proveedores registrados, pero el tema de registro no te acredita o no te asegura el tema de una buena semilla, ¿no? Entonces, soy de la idea de que siempre trabajen en su análisis de calidad de semilla. Gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente consulta. A ver. Lenin Delgado nos consulta. Habló de tipos o especies de plantones de tara. ¿Podría explicar qué tipos y cómo diferenciarlos? ¿Cuáles recomendaría en función a los metros sobre el nivel del mar? Ya, gracias Lenin por tu consulta. Sí, a la fecha me parece que ya son 13 morfotipos de tara para Cajamarca, ya informados desde una investigación del colega Jim Villena. Varían básicamente, como les digo, morfotipo en su forma y tamaño de hoja de, de plantón de individuo en fruto. Es básicamente el estudio hecho en fruto y varía en sus tamaños de vaina, varía en tamaño de semilla y ha sido encontrada en diferentes rangos altitudinales en el rango que abarca justamente la distribución de esta especie. Yo cuál recomendaría, esta todavía está en investigación, está en estudio la segunda etapa para ver cuál de esta especie es la que mm, tiene mayores beneficios en cuanto a mayor contenido de taninos, mayor contenido de gomas. Al final nosotros sabemos que la talla tiene un valor comercial justamente por el alto contenido de las gomas y de los taninos. Eso está todavía en investigación. La idea es de que se identifique cuál de estos morfotipos contiene mayor contenido de goma y tanino, valga la redundancia, para fomentar su propagación, ¿no? Todavía eso está en estudios, no le podría recomendar tal o cual, pero está en investigación, pero son como 13 y como le digo, varían básicamente en la forma y tamaño de la vaina. Porque en la vaina es el producto pues que obtenemos de la talla y es lo que hace valiosa esta especie, ¿no? Tenemos la variedad de nana, tenemos la titán, la gigante, la barbada, la roja, la blanca, son ya 13 que están identificadas, ¿no? Pero está todavía en trabajo por el INIA también de identificar ese morfotipo que tiene estas características ideales para difundirla comercialmente, que es lo que se busca, ¿no? O sea, no te podría recomendar, solo sí te podría decir que estas han sido encontradas en el rango de distribución de la especie, ¿no? Gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente consulta. Andrea Ramos nos pregunta, ¿qué ventajas tiene utilizar como técnica de propagación mediante la raíz desnuda versus producción convencional? Ya, la ventaja que tiene la propagación de raíz desnuda frente a bolsa o envase, bolsa básicamente, es que tú vas a tener un plantón de mejor calidad donde el porcentaje de sobrevivencia es mucho mayor en campo definitivo. Esa es la ventaja principal. Y la otra es que ¿me escuchan? La otra les mencionaba que es el tema del sustrato, el uso del sustrato, que frente al uso de bolsas va a ser mucho menor porque el sustrato no sale con el plantón. Acá en el caso de bolsas sale todo con el sustrato que se conoce pan llevar.
ese es el sustrato que nosotros trabajamos en los viveros. Entonces, la principal diferencia, la principal ventaja de raíz desnuda es un plantón de mayor calidad con un mayor porcentaje de sobrevivencia o de prendimiento en campo definitivo. Gracias por la respuesta. Tenemos un comentario del señor Juan Grande. Nos dice, en el repique del pino a la bolsa de cría es necesario que el sustrato de la bolsa contenga micorrizas. Si no es necesario, si no es así, cuando se debe procurar que contenga este hongo para asegurar el desarrollo del plantón. Gracias por el comentario. Tenemos una siguiente consulta. El señor Pimentel nos pregunta, con respecto a la quina, ¿en qué tipo de sustratos hay mayor porcentaje de desprendimiento? Ya. Respecto al comentario, al primer comentario que leíste, Susan, sí, es cierto, el pino crece en simbiosis pues con esta micorriza y es necesario, por eso les hablaba del banco de micorrizas y se utiliza siempre usualmente en proporción 9 de sustrato normal con 1 de micorriza y eso te ayuda para que el plantón genere con mejor o crezca o desarrolle con mejores condiciones y en caso no se cuente con ese banco de micorrizas, ahora se vende la micorriza que se aplica, que puedes aplicarla al momento del repique en bolsa o en platabanda. Se aplica esta micorriza, puede ser mezclado con el sustrato y algunos lo hacen, por ejemplo, en riego. Se diluye también esta micorriza en el agua y cuando se hacen los riegos se aplica. Entonces, sí es necesario hacer la aplicación, pero en repique. Cuando se va a hacer el repique, cuando no logras hacerlo en el repique, lo puedes hacer en los riegos o lo aplican también en mantenimientos cada 2 veces al mes, hacen la aplicación al inicio, pero esto se hace solo en el repique, ¿ya? Solo en el repique. Y en cuanto a qué mejor sustrato para quina, nosotros hemos encontrado la proporción 3-1-1, 3 de turba, 1 de tierra agrícola y 1 de arena. Esta especie es altamente exigente en materia orgánica. Eso lo logramos con la turba. Hemos logrado resultados bastante similares a los que hemos obtenido con sustrato en bosque. Entonces recomendamos nosotros ese sustrato. Gracias por la respuesta. Tenemos una última consulta. Nos pregunta Elizabeth Salazar, ¿existe alguna lista que compile las necesidades indicadas por especie? Disculpa, Susa, ¿me puedes repetir? No te entendí muy bien. Claro, ¿existe alguna lista que compile las necesidades indicadas por especie? Por especie, no hay todavía. Está, ¿qué te digo? Según las investigaciones que han hecho las diferentes instituciones, existe por especie, ¿no? Identificada. Por a tal especie lo tiene, por ejemplo, lo estudió el INIA, lo tiene esa publicación para esa especie específica. Pero así que se tenga compilado, no se tiene. Bien, gracias por la respuesta, ingeniera. Agradecer a todos los participantes que se han reunido esta tarde. Tenemos unas consultas repetitivas. Efectivamente, tanto el material como la grabación va a ser compartido a todos aquellos que se hayan registrado, así que por favor verifiquen bien sus datos al momento de su registro en la lista de asistencia de esta tarde. La grabación de la sesión va a estar publicado también en el canal de YouTube de CITE Madera, así que lo pueden buscar también a partir del día lunes. Eso sería todo por esta tarde. Agradecer a la ingeniera Fátima por la información que ha compartido esta tarde y a todos los participantes, pues desearles una excelente tarde, buen fin de semana y pedirles que sigan atentos a todas las actividades que desarrollamos dentro de la unidad técnica Cajamarca. Muchas gracias y buenas tardes a todos.